Vamos a empezar este culto con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por este sábado, Padre, porque permites a tu pueblo reunirse en especial conexión contigo. Gracias por los temas en los cuales nos explayas, a través de los cuales podemos comprender mejor cuál es el plan de salvación, con los cuales podemos comprender mejor qué nos pides. Ayúdanos a estar a la altura, Señor, ayúdanos a poder realizar lo que tú esperas de nosotros, a que se haga tu voluntad y no la nuestra. Ayúdame a mí también a presentar correctamente este culto para que todo lo que se diga sea conforme con tu palabra, Padre, y perdónanos todos nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues bienvenidos hermanos a este culto que se titula pues todas las fechas de la Biblia. En la Biblia nosotros pues la hemos leído, la estamos leyendo, hacemos una lectura anual, el cristiano es lo que al menos debe hacer, y en ella todo el que la ha leído sabe que se explican unos eventos históricos, aparte de unas enseñanzas también espirituales que nos enseñan a transformarnos. Y estos eventos históricos están siempre enmarcados pues, en un contexto de años que a veces se nos revelan y a veces no. Nosotros en cultos anteriores hemos presentado una cronología con los eventos clave que marcaban los 6.000 años que siempre hemos defendido y que ya defendieron los pioneros, que tendría la historia humana a partir de la entrada del pecado. Entonces nosotros dimos, pues, guiados por James Ussher, que fue este obispo del siglo XVI, siglo XVII, que hizo esa cronología tan impresionante, nosotros hemos podido pues, reproducirla, adaptada pues, un poco también a lo que hoy en día se sabe de ciertas cosas, y esto pues, nos ha permitido conocer tanto la fecha de la creación en el 4004 a.C., como la fecha en que volverá Jesús, que serán cumplidos los 6.000 años en el 2031. Por tanto, nosotros dimos un listado, yo concretamente fui el que lo di en estos cultos, en el cual pues iba desde la creación de la tierra en el 4004 a.C. hasta lo que fue pues, la caída de Jerusalén en el año 11 de Sedequías, que esto pues, pudimos demostrar a través de la tablilla BAT 4957 encontrada en Babilonia, que la caída de Jerusalén fue en el 586 a.C. Esto pues, nos permitió, cruzando estos datos, establecer lo que ya decía James Ussher en su momento, que la Tierra fue creada en el 4004. Hoy lo que me gustaría es empezar unos cultos en los cuales podamos ir también repasando las otras fechas que sí se pueden saber que salen en la Biblia, de forma que todos podamos también comprender mejor lo que es pues, esta cronología y podamos asentar mejor también los eventos en su momento histórico, y esto pues, nos permita también defenderlos delante del mundo, que tantas veces se ríe de la palabra de Dios, empezando porque la cronología de la palabra de Dios, según ellos, es absurda, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que para un cristiano es interesante conocerlo. Además, si tenemos en cuenta lo que nos dice Job 24.1, que evidentemente este versículo puede tener otras interpretaciones, todas válidas, pero una de ellas nos haría pues, una apelación a que siempre que sea posible conozcamos los tiempos y conozcamos en cuándo pasó cada cosa, ¿no? Nos dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? ¿No? Bueno, pues efectivamente nosotros debemos entender también un poco cuándo acontecieron las cosas, tener ese marco histórico en la cabeza para poder también profundizar luego mejor en las enseñanzas que nos da, ¿no? Es un complemento más. Para empezar, pues, este repaso que empezaremos hoy, ¿no? A través de todo ese calendario cronológico que nos da la Biblia, evidentemente el primer evento que encontramos en la Biblia es la propia existencia de Dios. Dios es eterno, es nuestro creador, y nos dice la palabra de Dios que habitó en la eternidad y hasta la eternidad, ¿no? Nos dice, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Aquí este versículo, ¿qué nos dice? Bueno, nos está diciendo que Dios vive fuera del tiempo, El tiempo sabemos que es un elemento físico que entró en el universo pues, con su creación. Antes del universo el tiempo
no existía. El tiempo es un elemento físico que, como, bueno, yo personalmente cuando me enteré, pues me sorprendió, porque uno siempre piensa que el tiempo pasa igual en todas partes, ¿no? Bueno, depende de otro elemento físico, que es la gravedad. Si el elemento tiempo está al lado de un sitio con mucha gravedad, como puede ser un agujero negro del universo, pues el tiempo no pasa. Si en cambio estás en un sitio como la Tierra, el tiempo pasa a cierta velocidad. De tal forma que si nosotros cogiéramos a dos hermanos gemelos y uno viviera toda su vida al lado del mar y otro viviera toda su vida en lo alto del Himalaya, pues a los 90 años veríamos que uno vivió unos minutos más que el otro. Esto es porque el tiempo no pasa igual en todas partes del universo. Con lo cual vemos que el tiempo es un elemento físico y Dios vive fuera de este elemento físico. Con lo cual podemos entender que Dios sea eterno, porque fuera del universo el tiempo no existe y todo es el ahora. Entonces Dios siempre ha existido y siempre existirá. Con lo cual a Dios pues no vamos a ponerle ninguna fecha, lógicamente. Siguiendo, pues avanzando en esta temporalidad cronológica, pues el siguiente evento que encontramos en la Biblia, claramente expresado, es la creación del propio universo. En Apocalipsis 4:11 nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí vemos que el universo, todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, todo fue creado por Dios. Esto sí tuvo un momento histórico en que aconteció, tuvo un principio el universo. Nosotros no sabemos cuál fue porque la palabra no nos lo revela, pero lógicamente tuvo que haber un día en que el universo fue creado por Dios. La ciencia, evidentemente, especula cuándo pudo acontecer este evento. Ellos dicen 13.000 millones de años. Bueno, ellos se basan en hipótesis basadas en la teoría de la evolución. Sabemos que esto pues, puede ser pura especulación, con lo cual, bueno, no lo sabemos exactamente cuándo el universo fue creado. Lo que sí sabemos es que en un momento determinado Dios creó el universo junto con los ángeles y los habitantes de otros mundos, y que la Tierra fue creada años después, no sabemos cuántos años pasaron, pero como ya hemos visto en temas anteriores y como ya James Ussher pues ya dejó escrito, la Tierra fue creada en el 4004, en Tisri del 4004 a.C. Dios creó la Tierra, el hombre y también nos dice las estrellas. Bueno, estas estrellas, ¿qué quiere decir esto? ¿Que todas las estrellas del universo fueron creadas en ese momento o ya existían estrellas anteriormente? Bueno, lo más lógico pensar es que si los habitantes de otros mundos ya habitaban, antes de que fuera creada la Tierra, ya habitaban el universo, pues lógicamente tendrían, uno puede pensar, sus planetas y sus estrellas, ¿no? Entonces, ¿a qué estrellas se refiere el Génesis 1 cuando se habla de que Dios creó las estrellas el cuarto día? Bueno, aquí hay dos posibilidades que a mí se me ocurran y que he escuchado en este ministerio y en otras partes, que una es que en ese momento fuera creada también la galaxia en donde está la Tierra, con lo cual serían creadas también esas estrellas nuevas, ¿no? O bien también se podría referir a nuestro sistema solar. Si pensemos que en la Biblia, por ejemplo, a Venus, que es un planeta, se lo llama la estrella de la mañana, con lo cual también puede englobar ese concepto de que cuando se creó la Tierra también se creara el sistema solar junto con el Sol el cuarto día, ¿no? En fin, en todo caso, pues lo que sí está claro es que en el 4004 a.C. fue creada la Tierra. ¿Cómo sabemos nosotros que cuando la Tierra fue creada ya existían ángeles y ya existían habitantes en otros mundos? Bueno, por ejemplo, Ellen White desde luego habla muchísimo al respecto, pero en la Biblia encontramos, por ejemplo, estos versículos de Job 38, del 4 al 7, donde vemos como cuando es creada la Tierra, en ese momento hay unos espectadores contemplando esa escena, que son tanto los ángeles, que son estas estrellas del alba del versículo 7, como los hijos de Dios, que serían estos habitantes de otros mundos. Nos dice estos versículos: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Sabemos también, principalmente pues, por la Biblia y también Ellen White, que en el cielo fue creado en armonía y amor, pero que en un momento determinado hubo una rebelión en él, liderada por Lucifer. Nos dice Ezequiel 28, 14, 15,
tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea que está claro que hubo esa rebelión en el cielo. ¿Cuándo aconteció esta rebelión? ¿Fue antes de que fuera creada la tierra o fue posteriormente a la creación de la tierra, ¿no? Bueno, en este caso Ellen White nos lo aclara, aquí en Patriarcas y Profetas, página 14, nos hace toda una relación de eventos que acontecieron en esa rebelión que hubo en el cielo y nos dice que en medio de esta rebelión, nos dice Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Es decir, que Cristo creó la tierra después que aconteciera la rebelión en el cielo. Así que después de este rápido repaso, pues ya tendríamos estos primeros datos cronológicos que vendrían a iniciar esta tabla, que iremos complementando pues a través de los cultos, hasta poder incluir en ella, pues esperemos todas las fechas que se puedan deducir de la Biblia, y si pues me dejo alguna, pues me la habré dejado, pero en principio la intención es ponerlas todas, ¿no? Así que tendríamos esto, ¿no? Dios crea el universo, los ángeles y los habitantes de otros mundos, hay un periodo de amor, paz y armonía, y luego Lucifer se revela arrastrando a muchos ángeles, y finalmente pues Dios crea la tierra juntamente con el hombre en ese momento. Siempre se nos dice que la creación de la tierra aconteció en el mes de Tisri, ¿no? Esto, pues el mes séptimo del calendario hebreo, siempre se nos dice la tierra, la creación aconteció el Tirri del año 4004 a.C. Bueno, ¿de dónde sale esta información que la tierra fue creada en el mes de Tisri, ¿no? Bueno, pues esta información sale del pueblo semita, que es el pueblo que fueron estos descendientes de Sem, que al bajar del arca fueron los que transmitieron mejor, con más veracidad, lo que había acontecido antes del diluvio, en el mundo antediluviano. Esta palabra, esta información de que la tierra fue creada en el mes de Tirri, en el séptimo mes, en otoño, pues nos viene dada a través pues, del pueblo semita, y concretamente del pueblo que fue receptor finalmente de todo este conocimiento semita, que fue el pueblo hebreo. Ellos tienen muy claro que la tierra fue creada en el mes de Tirri, por tanto en otoño. Nos dice este artículo, la tradición judía establece el comienzo del año en el mes hebreo de Tirri, que sería septiembre-octubre de nuestro calendario, cuando se festeja el año nuevo judío o Rosh Hashanah. Es el mes en que Dios creó el mundo y es a partir de esta celebración cuando se cuentan los años. En este día fue creado el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Además, la palabra Tisri es una palabra de origen acadio que significa comienzo, con lo cual también aquí ya nos da una pista de que la tierra realmente fue creada en el mes de Tisri. Tirri era una palabra babilónica que se hablaba pues, en el mundo de Babilonia y que los hebreos incorporaron a su calendario, ellos antes lo llamaban Etanim, a partir de estar exiliados en Babilonia y luego ya cuando vuelven, incorporan la palabra Tirri en su calendario. Esta palabra Tirri, por tanto, procede del mundo de Babilonia. Y los babilonios, de donde venían, tanto babilonios como asirios, eran pueblos hermanos que venían, pues, de un pueblo anterior que habían sido los acadios, que ya estuvimos hablando en estos cultos, que fueron fundados por Sargón de Akkad. Estos, tanto babilonios como asirios, venían del pueblo acadio. ¿Y el pueblo acadio de dónde venía? Pues también eran descendientes de la tribu de Asur. Recordemos que Sem, cuando bajó del arca, tuvo 5 hijos, tuvo a Elam, tuvo a Asur, Arfaxad, Alut y Aram. Cuando hubo, al cabo de unos años de bajar del arca, la rebelión y se quiso construir la Torre de Babel, recordemos que de todos estos hijos de Sem, Elam siguió la rebelión, pero los otros 4, tanto Asur como Arfaxad, como Lut, como Aram, fueron fieles a Dios y permanecieron en la zona de Ararat, y por tanto ellos, cuando hubo la confusión de lenguas, no fueron confundidos y siguieron hablando ese hebreo antediluviano que ellos habían transportado desde el diluvio, ¿no? Entonces, recordemos también la historia rápidamente de que ellos establecieron este pueblo fiel, estos hijos de Sem, junto con su descendencia, se establecieron en toda la zona de Armenia, y que con los años Nimrod, que era este nieto de Cam, que se estableció en Sumeria, atacó a este pueblo fiel semita, consiguió
conquistar de alguna forma a la tribu de Asur, y esta tribu de Asur fue la primera de los semitas que empezaron a bajar, pues ocupando tanto la zona de Canaán como la zona de Sumeria. Los que ocuparon la zona de Canaán acabaron fundando la ciudad de Ebla, y de ahí surgió la lengua semita más antigua que dicen los historiadores, que es el eblaíta, que es una lengua, por tanto, totalmente emparentada con este hebreo antediluviano, y por el otro lado bajaron hacia Sumeria, y allí es donde surgieron estos acadios, y allí surgió la lengua acadia, que también está emparentada plenamente con este hebreo antediluviano, con lo cual, recapitulando, si la palabra Tisri era una palabra babilónica, por lo tanto acadia, esto quiere decir que venía de ese hebreo antediluviano, y por tanto esa información que trae la palabra de que Tisri significa comienzo y significa que ahí empezó el mundo, pues es una información que ya nos viene desde el mundo antediluviano, ¿no? Esto lo digo porque hay gente que pone en duda que el mundo pues fuera creado en Tisri, ¿no? Bueno, pues esta es una explicación. Además hay una todavía más sencilla, que es hacer este simple cálculo, ¿no? Si Cristo murió en el mes de Nisan del año 31 con 33 años y medio, quiere decir que nació 33 años y medio antes, es decir, nació en Tisri del año 4 antes de Cristo. Si tenemos la profecía en Génesis 1, que en el cuarto día de la creación nos estaba anunciando que en el año 4000 aparecería Cristo en la historia, pues ya vemos que la creación fue 4000 años justo antes de que Cristo naciera en Tisri del año 4 antes de Cristo, por tanto la creación pues fue en Tisri, ¿no? O sea que todo encaja, y en este sentido no creo que haya que poner ninguna duda en todo esto, ¿no? Así que, aclarado esto, pues ya podemos poner fecha también a lo que fue pues las escenas de la creación. Tenemos pues que Dios creó la luz el día 1 de Tisri, la atmósfera el día 2, secó la tierra y salió la vegetación en el tercer día, es decir, Dios bajó el nivel de las aguas poniendo parte de esas aguas en el subsuelo y bajó el nivel. Luego vemos cómo crea el sol en el cuarto día, los animales acuáticos y voladores en el quinto, animales terrestres, Adán y Eva, el día 6 de Tisri, y finalmente el 7 de Tisri pues santifica y bendice el sábado. El siguiente dato cronológico que podemos obtener de la Biblia lo tenemos pues, en esta cita de Ellen White, que presentó pues, nuestro hermano Javier en su culto número 11, 3 años y medio de Adán y Eva en el Edén, y en ella vemos cómo Adán fue tentado, podemos deducir que Adán fue tentado cuando tenía 30 años, ¿no? ¿Qué nos dice Ellen White? Nos dice, en el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo, en lugar del pecador, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz del hogar. El que quiera profundizar en todo esto, le invito a ver el culto que presentó Javi, pero de todas formas aquí ya podemos deducir que desde que Cristo fue tentado desde que Adán fue tentado hasta que Cristo fue tentado en el desierto pasaron 4000 años. Si Cristo fue tentado en el desierto, ¿cuándo fue tentado Cristo en el desierto? Pues en Tisri del año 27. Esto también es así. Cristo fue tentado en Tisri del año 27. Si le restamos 4000 años, vemos que Adán fue tentado en Tisri del 3974. Si la creación fue en el 4004, pues vemos que Adán tenía 30 años pues cuando empezó a ser tentado en el Edén. Incorporamos pues también esta fecha en este cuadro cronológico. El siguiente dato es acerca de cuándo fue la caída de Adán. También esto, pues todos los que hemos seguido el ministerio lo tenemos claro. Cayó exactamente 4000 años antes de que Cristo fuera crucificado en la cruz. Ellen White nos dice lo siguiente: en el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Bueno, pues hacemos la misma operación. Si Cristo triunfó sobre el pecado, o sea, fue crucificado en Nisan del año 31, si le restamos 4000 años, nos dice pues que Adán cayó en Nisan del año 3970. Recordemos que Nisan era el primer mes del calendario judío, que correspondía con el mes de mayo-abril de nuestro calendario. O sea que este sería otro dato que podríamos incorporar a este calendario. Fijémonos, sin embargo, en esta cita un dato muy interesante, ¿no? Que a veces quizá no caemos. Si Adán
nos dice que cayó 4000 años exactamente antes de la crucifixión de Cristo, y la crucifixión de Cristo aconteció el 14 de Nisan. Quiere decir que el primer sacrificio que hizo Adán en el Edén fue también el 14 de Nisan. Con lo cual estaríamos viendo que el calendario ceremonial judío estaría reproduciendo cosas que acontecieron a las puertas del Edén. Vamos a plantear esta reflexión, ¿no? El 14 de Nisan, el pueblo de Israel fue instado a sacrificar el cordero pascual en Egipto. El 14 de Nisan, la ley ceremonial ordenaba sacrificar el cordero pascual. El 14 de Nisan también, del año 31, Cristo fue crucificado. El 14 de Nisan, del año 3970 a.C., 4000 años exactos antes, Adán sacrificó el cordero pascual a las puertas del Edén. Entonces, la pregunta sería la siguiente. Aquí vemos 4 14 de Nisan. ¿Cuál de estos 4 acontecimientos marca la pauta a los otros 3? Porque, evidentemente, que se tenga que celebrar todo esto un 14 de Nisan obedecerá a alguna razón. Evidentemente, nosotros de Dios no lo sabemos todo, pero aquí sí que podemos llegar a interpretar que lo que estaba celebrando este 14 de Nisan era que Adán sacrificó el cordero pascual a las puertas del Edén el 14 de Nisan, poco después de su caída. Como Adán cayó y poco después hizo ese sacrificio en 14 de Nisan, es por esto que después Dios acomodó las cosas para que el pueblo de Israel saliera de Egipto precisamente un 14 de Nisan y tuviera que matar un cordero en 14 de Nisan. También es porque Adán sacrificó el primer cordero el 14 de Nisan, que Dios quiso que el pueblo hebreo en su calendario ceremonial apareciera esa fecha, 14 de Nisan, la fecha en que ellos tenían que matar ese primer cordero de ese ciclo de 6 meses ceremonial, y de la misma forma, pues Dios también acomodó los acontecimientos de forma que Jesús muriera en la cruz un 14 de Nisan también, 4000 años justo después de ese primer sacrificio. Con lo cual vemos que, en definitiva, y la conclusión es que el calendario ceremonial hebreo refleja cosas que acontecieron a las puertas del Edén. Esto creo que es una conclusión totalmente lógica. La Pascua que celebraban los judíos era un reflejo exacto de lo que aconteció a las puertas del Edén, que es que Adán sacrificó ese cordero un 14 de Nisan. Este dato es muy importante porque yo creo que a partir de aquí podemos esclarecer muy bien lo que sucedió a las puertas del Edén, si realmente esto es así. Si el calendario ceremonial hebreo refleja cosas que pasaron a las puertas del Edén, podremos encajar muy bien las piezas. Eso tampoco quita que, evidentemente, el calendario hebreo también apunte al futuro y también esté dando datos de lo que tendría que acontecer. Nos da realmente mucha información. Por tanto, el primer dato que podemos encontrar en el calendario ceremonial hebreo es que la pareja de Adán y Eva sacrificaron el primer cordero el 14 de Nisan, y sale reflejado en el calendario ceremonial hebreo porque los judíos también debían sacrificar ese primer cordero también de Pascua en 14 de Nisan. Bueno, pues siguiendo este esquema, ¿qué otro dato nos dan las fiestas ceremoniales judías que podamos aplicar a las puertas del Edén, ¿no? Y vemos, por ejemplo, otra ley que tenían que cumplir los judíos, que era pues referente a la adquisición del cordero que debían sacrificar el 14 de Nisan. ¿Cuándo debían proveerse de este cordero sin mancha el pueblo judío? Pues el 10 de Nisan, 4 días antes de sacrificarlo en la Pascua. Esta fecha, el 10 de Nisan, igual que el 14 de Nisan nos indica que Adán sacrificó un cordero el 14 de Nisan, nos está diciendo algo. El 10 de Nisan, en que el pueblo hebreo tenía que conseguir este cordero, nos está hablando de algo que sucedió también a las puertas del Edén. Bueno, fijémonos que cuando Adán sacrifica el cordero el 14 de Nisan, antes habían pasado ya cosas. Había caído el hombre y Cristo se había ofrecido ante el Padre como intercesor de la raza caída. Y esto fue una conversación larga, como nos dice Ellen White. Aquí nos dice, por ejemplo, en Patriarcas y Profetas 48, Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo.
Y nos dice también, mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz en favor del hombre caído. Es decir, que ahí hubo una conversación larga entre Dios Hijo y Dios Padre, en la cual Dios Hijo, el Cordero, se ofreció al Padre, como este Cordero inmaculado que se iba a dar su vida en favor del hombre, ¿no? Bueno, pues aquí podría haber también este paralelismo, igual que el pueblo judío tenía que proveerse del Cordero el 10 de Nisán, 4 días antes de sacrificarlo el 14, pues a las puertas del Edén, en el Edén, el hombre cayó el día 10 de Nisán y Cristo se ofreció ese mismo día ante el Padre como intercesor. Esto, si este esquema del sistema ceremonial judío realmente reflejara escenas del Edén, pues sería de esta forma, ¿no? El mismo James Ussher, en su cronología, si nosotros leemos el principio, cuando nos habla de Adán y Eva, él también apunta que, estudiando el calendario ceremonial judío, llega a la conclusión de que muy probablemente Adán y Eva cayeron el día 10, cayeron un día 10. Él no dice 10 de Nisán, porque él tenía la idea de que Adán y Eva cayeron al 10º día de haber sido creados, en esto iba equivocado, pero sí que yo creo que apuntaba bien en el hecho de que relacionaba las fiestas ceremoniales judías con lo acontecido a las puertas del Edén. Entonces, él hacía también esta relación. Otra fiesta ceremonial judía, que podría también darnos una pista de lo que pudo acontecer a las puertas del Edén, es la fiesta del jubileo. Nosotros sabemos que en el calendario ceremonial judío, el día 10 de Tisri, después de haber sido hecha la expiación ese mismo día, cada 50 años, pues, cada judío tenía derecho a volver a la tierra a la que tenía derecho, a la tierra de sus padres o antepasados, aunque la hubiera perdido pues, por avatares de la vida. Entonces, eso acontecía ese 10 de Tisri, ya en octubre, pasados esos 6 meses exactos desde la supuesta caída del hombre en 10 de Nisán. Entonces, esto tuvo un reflejo también a las puertas del Edén, esta fiesta de jubileo. Bueno, nosotros, si esto fuera así, si esto realmente fuera así, querría decir que Adán y Eva, después adquirieron pleno derecho a ocupar esta nueva tierra que se les dio, pues precisamente el 10 de Tisri, ¿no? El 10 de Tisri sería un hecho que aconteció a las puertas del Edén. Adán y Eva proceden a ocupar la nueva tierra y esto tendría ese reflejo luego en las fiestas judías, celebrando ese jubileo en el cual cada judío tenía derecho a ocupar de nuevo su tierra, ¿no? Claro, si esto realmente fue así, entre la caída del 10 de Nisán y el derecho a ocupar la tierra nueva el 10 de Tisri, pues pasaron 6 meses exactos. ¿Qué estuvo haciendo la pareja durante estos 6 meses, ¿no? Bueno, Ellen White también nos explica que cuando la pareja cayó, pues aceptó el plan de salvación enseguida, se le anunció todavía dentro del Edén, y luego hubo ese concilio celestial donde Dios Hijo se ofreció al Padre, y finalmente fueron expulsados y se efectuó ese sacrificio el 14 de Nisán. A partir de ahí empezó una enseñanza, porque claro, la pareja todavía había muchos aspectos, tanto de su caída como de su nueva situación, como del plan de salvación, que lógicamente no entendían plenamente y tuvieron que recibir una enseñanza. Esto nos lo explica Ellen White, ¿no? Nos dice: los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado no se les abandonaría a merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Vemos como aquí pues, los ángeles fueron explicando y profundizando en el plan de salvación de este nuevo pacto con la pareja caída. Dice: el sacrificio exigido por su transgresión reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios y comprendieron mejor que nunca la culpa del pecado y sus horrorosos resultados. En medio de su remordimiento y angustia pidieron que la pena no cayese sobre aquel cuyo amor había sido la fuente de todo su regocijo, que más bien cayera sobre ellos y su descendencia. Se les dijo que como la ley de Jehová es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, ni aun la vida de un ángel podría aceptarse como sacrificio por la transgresión de ellos. Ninguno de sus pecados podía abolirse o cambiarse para ajustarse al hombre en su condición caída, pero el Hijo de Dios que había creado al hombre podía expiar su falta.
Así como la transgresión de Adán había sido traída desgracia y muerte, el sacrificio de Cristo traería vida e inmortalidad. No solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno y había de ser restaurada mediante el plan de la redención. Es decir, que aquí vemos estas escenas en las cuales Adán y Eva pues reciben enseñanza acerca de su nueva situación y acerca del nuevo pacto, de lo que sería el plan de salvación. Claro, uno podría decir, bueno, esto aconteció luego pues de una forma progresiva, pero si realmente fuera cierto que el calendario ceremonial hebreo refleja cosas que acontecieron a las puertas del Edén, pues querría decir que Adán y Eva pues estuvieron 6 meses desde que cayeron hasta que tuvieron derecho pleno a ocupar la nueva tierra, y estos 6 meses pues recibieron esta enseñanza por parte de los ángeles. Luego también en el calendario judío vemos cómo también el pueblo hebreo recibía, por así decir, una enseñanza espiritual durante 6 meses, desde que adquirían ese cordero pascual hasta que hacían el día de la expiación. Eso eran 6 meses exactos, y ellos recibían una enseñanza espiritual, y finalmente, ya preparados tras esa enseñanza, podían hacer acto de contrición plena y pedir plenamente perdón con plena conciencia de lo que hacían, ¿no? Por tanto, si realmente todo esto fuera así, pues tendría también este paralelismo. El jubileo que celebraba el pueblo de Israel cada 50 años, el 10 de Tirri, sería un reflejo de lo que aconteció en el Edén, cuando Adán y Eva, después de completar este ciclo de enseñanza y de entrar plenamente en la comprensión de todo lo que sucedía, ¿no?, y en qué consistía el nuevo pacto, pues ya tuvieron derecho pleno o ya pudieron proceder a ocupar la nueva tierra. Después tenemos pues otra fiesta en el calendario judío que también, de ser cierto esto que estamos planteando hoy, pues tendría su reflejo a las puertas del Edén. Y este hecho era el que el pueblo hebreo tenía cada día 10 de Tirri, cada 10 de Tirri de cada año debía hacer pues el día de la expiación. Ahí la persona, como hemos dicho ahora, después de 6 meses de instrucción, el hebreo debía pedir perdón con una meditación profunda en todo lo que había sido ese año, todos sus pecados, comprobar de que todo había sido pues puesto en petición de perdón. En fin, el pueblo hacía un acto de reflexión y de análisis de lo que había sido todo ese año, y pedían plenamente conscientes perdón. Bueno, una vez más, si esto tiene reflejo en lo que aconteció en el Edén, pues de la misma forma Adán y Eva, después de haber caído el día 10 de Tirri, después de haber hecho ese primer sacrificio, después de haber caído el 10 de Nisán, después de haber hecho ese primer sacrificio el 14 de Nisán, pues tuvieron esa instrucción por parte de los ángeles. Una vez completada, ya pudieron, con una comprensión plena de lo que era el plan de salvación, este nuevo pacto, pedir perdón de una forma totalmente consciente, y esto quedó reflejado luego. Dios quiso que se reflejara en el calendario ceremonial judío. Con esta contrición hecha, con esta expiación hecha, con este perdón de todos los pecados ya pedido de una forma consciente, Adán y Eva adquirieron pleno derecho ya a proceder a ocupar su nuevo destino, su nueva tierra, y esto pues fue ese mismo 10 de Nisán que vendría a reflejarse con el jubileo. Perdón, 10 de Tirri. Corregirme cada vez que me equivoque, porque al final a veces con la inercia me hago un lío, ¿no? Entonces, efectivamente, el 10 de Tirri, ¿no? Aquí vemos pues ese paralelismo que tendría ese momento en el cual el pueblo de Israel pedía perdón, el 10 de Tirri, totalmente en contrición, igual que, si este esquema fuera correcto, pues pidieron Adán y Eva completado esa instrucción, ¿no? Finalmente tendríamos pues la fiesta de tabernáculos, en la cual vemos como el pueblo hebreo, después de completar esos 6 meses de instrucción que reflejaba su calendario ceremonial, que empezaba el 10 de Nisán con esa adquisición del cordero y terminaba pues el 10 de Tirri con ese acto de contrición, con esa expiación, pues ¿qué hacía el pueblo hebreo en ese momento? Bueno, pues ya sabedor de que era salvo, ya sabedor de que estaba plenamente unido a Dios, celebraba tabernáculos. En tabernáculos, ¿qué hacía el pueblo hebreo? Empaparse, digamos, de la promesa divina de que en el nuevo pacto tienes salvación plena, ¿no? Y esto es lo que hacían en tabernáculos, aparte que evidentemente, como hemos dicho antes, estas fiestas apuntaban también a cosas que pasarían en el futuro, ¿no?, en todo el pueblo de Dios, pero evidentemente también tenía ese significado.
¿Eso fue el reflejo de algo que aconteció también a las puertas del Edén? Bueno, si este esquema una vez más fuera así, pues realmente sería lógico pensar que Adán y Eva, después de pedir ese perdón el día 10 de Tisri, pues completado ese ciclo de 6 meses que empezó en 14 de Nisan y acabó en 14 de Tisri, pues el día 15, este tabernáculo iba del 15 al 21, pues Dios quisiera darles esa confianza plena, esa promesa plena de que antes de ocupar esa nueva tierra, ese nuevo destino al cual habían sido destinados por su caída, pues quiso darles esa convicción plena que el nuevo pacto, que ya habían comprendido, que ya sabían exactamente en qué situación estaban y cómo funcionaba el nuevo pacto, pues, y después de haber pedido perdón con plena conciencia, pues Dios quiso darles esa promesa: tranquilos, que en el nuevo pacto tenéis salvación plena. Y a partir de aquí, ya a partir del 21, pues ya procederían a ocupar la nueva tierra. Tendría, por tanto, ese paralelismo entre el calendario judío y lo que aconteció a las puertas del Edén. Esto sería una hipótesis de trabajo, evidentemente, esto está aquí, ¿no? A partir de aquí, bueno, cada uno pues que decida lo que puede ser mejor o peor, ¿no? Yo en todo caso lo he puesto pues en interrogantes. Lo que sí está claro es que el 14 de Nisan pues fue la fecha en que Adán y Eva sacrificaron ese primer cordero. Por lo tanto, a mí me parece muy lógico pensar que los demás acontecimientos también acabaron marcando el calendario, el plan de salvación, en definitiva, ¿no? Lo que aconteció a las puertas del Edén marcó, condicionó todo lo que fue el plan de salvación. En todo caso, nosotros pues vamos a avanzar en este cuadro cronológico, vamos a ver más datos, ¿no? Nosotros, bueno, aquí también algo importante, ¿no? Hemos puesto esto que hemos explicado ahora. Fijémonos en el 15 de Tisri, que sería pues el momento en que supuestamente Adán y Eva celebraron esa comunión especial con Dios después de haber aceptado todo el nuevo pacto, y vemos cómo ese año sería el año en que Adán y Eva pues ya toman efectivamente posesión de su nuevo hogar, ¿no? Sería este año que fue de Tisri del 3970 a Elul del 3969 a.C. Ese año que empezó pues con ese acto de contrición de Adán y Eva y con ese tabernáculos, entre comillas, que hicieron con Dios, pues ya pudieron proceder a ocupar la tierra. Y ese fue el año en que ocuparon la nueva tierra. Esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque luego, como veremos más adelante, tenemos el tema de los 120 jubileos. Si nosotros sabemos, ahora me estoy avanzando, pero si nosotros sabemos que Cristo, tal como nos dijo Dios a Noé, viene en el jubileo 120, quiere decir que el jubileo 120 empieza el 10 de Tisri del año 2031. Si nosotros vamos hacia atrás, vemos que el primer jubileo, en ese contaje de años, fue el que fue del 3920, Tisri del 3920 a el Elul de 3919. Por tanto, ese jubileo empezó a computar, pues, ¿cuándo? Pues Adán y Eva ocuparon la nueva tierra en el 3970, en el 3969 ya empezaba a contar el primer jubileo, el que sería el primer jubileo, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto es importante para encajar bien también el tema de los jubileos, ¿no? Pero bueno, esto lo dejo aquí, luego lo acabaremos, si tenemos tiempo, de repasar un poco. Yo aquí os pongo pues las fechas a continuación que van saliendo en la Biblia. Vemos cómo los patriarcas pues fueron teniendo hijos, todo esto, y fueron también muriendo. Vemos todo esto está perfectamente explicado en la Biblia, se pueden calcular las fechas perfectamente. Vemos aquí también los jubileos. No sé si celebraban los jubileos o no celebraban los jubileos en el mundo antediluviano, pero a nivel de cronológico, a nivel de contarlos, pues bueno, los he puesto para que también sepamos de estos 120 jubileos, cada jubileo cuándo fue, ¿no? Para también que nos podamos ubicar un poco en este sentido, ¿no? La siguiente fecha que podemos sacar de la Biblia la tenemos pues 120 años antes del diluvio, cuando Dios le dice a Noé que en 120 años la tierra sería destruida, ¿no? Esta fecha también es fácilmente ubicable en este esquema, porque bueno, sabemos que el diluvio fue en el año 600 de Noé, sabemos cuándo nació Noé, por tanto podemos calcularlo perfectamente. 120 años correspondió al Tisri del 2468 a Elul del 2467 a.C.
Aquí, como hemos dicho, Dios le da a Noé una profecía, le dice que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, ¿no? Claro, nosotros aquí sabemos que esto no es solo una profecía que llegaba hasta el mundo, hasta el diluvio, sino que aquí había una doble profecía que también implicaba a los días del regreso de Jesús, a su segunda venida. Lo sabemos porque la Biblia nos dice en muchos lados que tal como fue en los días de Noé, sería en los días de la segunda venida, con lo cual esta profecía de los 120 años tenía su paralelismo seguro con lo que acontecería cuando regresara Cristo, ¿no? Nos dice Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí se nos estaba diciendo, Dios le dijo a Noé, que en 120 años el mundo sería destruido por un diluvio y que en 120 años, entre comillas, el mundo sería destruido también por la segunda venida de Cristo. Entonces, bueno, nosotros, ¿cómo interpretamos esto, ¿no? Bueno, esto ya se ha explicado en el ministerio muchas veces. Evidentemente, un año era un año literal, pero también podía ser un año de jubileo. Sabemos que en la Biblia al jubileo se lo llama también el año agradable del Señor, con lo cual, cuando dice 120 años, también nos está diciendo que Cristo volvería en 120 años agradables al Señor, en 120 jubileos. Entonces, nosotros podemos, por tanto, hacer correctamente la profecía de que Cristo vendría por segunda vez en el año 6000, en el año 6000, porque 120 por 50 que duraba el jubileo, bueno, que duraba hasta el jubileo, son 6000 años. 6000 años es lo que nos marca esta profecía, ¿no? Y viene Jesús por segunda vez. Entonces, aquí vemos además otro dato interesante. Todo esto lo digo para poder ubicar correctamente dónde iba cada jubileo. Esto también es un tema que en el ministerio le hemos estado dando vueltas, ¿no? Y bueno, es importante también ubicarlo bien, ¿no? Sabemos por la palabra de Dios que Cristo, la segunda venida de Cristo será en jubileo, ¿no? Nos lo dice, por ejemplo, Isaías 61, 1 y 2, nos dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto es un claro apunte de que la segunda venida acontecería en jubileo. Cristo, además, pues lo certifica también ante la sinagoga, ¿no? Cuando abre el libro de Isaías, ¿no? Entonces, el comentario bíblico, por ejemplo, nos dice: el año agradable del Señor recuerda el año del jubileo, cuando los esclavos eran liberados, las deudas eran canceladas y las tierras eran devueltas a sus dueños originales por herencia. Así que podemos deducir, como se ha hecho en este ministerio, y creo que es además así, pues que Cristo vuelve en jubileo. ¿Qué jubileo, no? Bueno, si la palabra de Dios nos dice que Cristo vendrá en 120 jubileos, quiere decir que Cristo vendrá en el jubileo 120. El jubileo 120, ¿cuándo empieza entonces? Empezará el 10 de Tirri del año 2031. Cristo viene por tabernáculos, por tanto, cuando Cristo venga, estará en marcha ya ese 120 jubileo. Si tú luego, a partir de aquí, vas tirando, haciendo el contaje para atrás, te das cuenta que este contaje empezó justo en el 10 de Tirri del año 3970. Del 10 de Tirri del año 3970, como vemos arriba, hasta el 10 de Tirri del año 2031 son 6000 años exactos, ¿vale? Son 6000 años exactos, pero si el año 2031 es el jubileo 120, el primer jubileo es el que acontece el 10 de Tirri del 3920. Solo tenéis que hacer el contaje y veréis que os da esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí vemos claro es que el 10 de Tirri del 3970 pasó algo. Esto está clarísimo, porque los 6000 años, 120 por 50 son 6000. Entonces, si estos 6000 años terminan el 10 de Tirri del 2031, el 10 de Tirri del 3970, ¿qué pudo pasar, no? Que ahí se inicia el contaje. Bueno, desde luego, si el esquema que hemos presentado es correcto,
que el calendario ceremonial judío tiene su reflejo de lo que sucedió realmente en las puertas del Edén, pues tendríamos lo siguiente, ¿no? Es decir, Adán y Eva, aquí está en rojo, habían terminado su instrucción en el nuevo pacto dada por los ángeles a las puertas del Edén durante 6 meses. Instruidos y plenamente conscientes, pidieron perdón por sus pecados el día 10 de Tirri, que luego se tradujo en el día de la expiación. En este momento adquirieron pleno derecho a ocupar la nueva tierra, que sería lo que luego se celebró como jubileo. Antes de partir, del 15 al 21 de Tirri, Dios quiso empaparlos con la certeza de salvación que daba estar bajo el nuevo pacto, y esto se traduciría en tabernáculos. Y aquí empezaban pues, los 6.000 años profetizados para la humanidad bajo el nuevo pacto. Bueno, esto sería una deducción, digamos, del hecho pues, de que se dan 6.000 años, bueno, si sabemos cuándo acaban, también sabemos cuándo empiezan y qué aconteció cuando empezaron esos 6.000 años, ¿no? Esta podría ser pues, una explicación más, ¿no? Seguimos avanzando por el calendario cronológico, vemos cómo se nos dan pues, más datos acerca de estos patriarcas, cómo fueron viviendo, cómo murieron, pongo también los jubileos. Finalmente, vemos, lo pongo aquí abajo de todo, Noé engendra a Jafet con 500 años y luego Noé engendra a Sem con 502 años. Esto también, bueno, supongo que ya todos lo hemos calculado alguna vez, cuando en Génesis 5:32 se nos dice que, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet, ¿no? Uno lo primero que piensa es, bueno, Noé tuvo trillizos, ¿no? Porque si fue todo el mismo año, luego te das cuenta que evidentemente pues Cam era el menor de los hermanos, nos dice en Génesis 9:24, y despertó Noé de su embriagadez y supo que le había hecho lo que le había hecho su hijo más joven. Es decir, que Cam, que es el que le hizo lo que le hizo, pues era el hijo más joven de los tres. No, los tres, por tanto, no nacieron ese mismo año. Además, se nos dice también en Génesis 11:10 que Arfaxad, cuando aconteció el diluvio, tenía 98, que Sem tenía 98 años cuando aconteció el diluvio. Nos dice que Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Por tanto, cuando aconteció el diluvio, Sem tenía 98 años. Así que, ya por descarte, vemos que el que realmente nació 100 años antes del diluvio, pues fue Jafet, que era el hermano mayor. Esto, pues, es esta deducción. La edad de Cam no podemos saberla, pues porque no se nos dice, pero sí sabemos la de los otros dos hermanos. Así que la ponemos también al final del listado. Finalmente, pues, vemos pues, que Lamec muere con 777 años, Matusalén muere a los 969 años, pocos días antes, bueno, no sé exactamente cuántos del diluvio, pero en ese mismo año, y finalmente... Los judíos dicen 10 días antes. La tradición judía. Vale. Sí. Bueno, pues es un dato a tener en cuenta, ¿no? Y luego acontece pues finalmente el diluvio a los 600 años de Noé, que podemos por tanto ubicarlo perfectamente en el año 2348, el año que fue de Tirri del 2348 a Elul del 2347. Y ya pues para terminar vamos a hacer un repaso rápido de lo que aconteció en el diluvio y con esto finalizaremos este culto. El diluvio, desde luego, a nivel cronológico está muy bien documentado. Se dan unas fechas muy exactas de qué aconteció en cada momento y, por tanto, pues podemos guiarnos muy fácilmente, ¿no? Vemos que aconteció, en primer lugar, a los 600 años de Noé. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Esto está clarísimo, sabemos cuándo nació Noé, por tanto podemos saber cuándo aconteció el diluvio. Esto no hay más vuelta de hoja. Luego el relato bíblico nos empieza a relatar lo que fue aconteciendo cada día, ¿no? Todos hemos leído estos textos, no os los voy a leer, pero sí vamos a leer el titular de lo que aconteció en cada episodio para que sea más ameno todo esto, ¿no? En primer lugar nos dice que el mes segundo, el día 10, Noé y su familia entran en el arca junto a todos los animales. Luego ellos están una semana en el arca, todavía no llueve, no ha empezado a llover, y a partir del día 17, mes segundo, día 17, empieza a llover y a salir agua del subsuelo después de 7 días. En el mes tercero, el día 27, 40 días después de que empezara a llover, pues para
de llover, para de caer agua y la tierra queda totalmente inundada. Ya luego, el mes 7, el día 17, pasados 110 días desde que cesara la lluvia, pues empiezan a descender las aguas y el arca queda varada en lo que fueron los montes de Ararat. Esto aconteció 110 días después y a partir de ahí, pues el mes 10, día 1, emergen las cimas de los montes circundantes a Ararat. El mes 11, día 11, Noé abre una ventana y envía un cuervo. Al cabo de una semana Noé manda una paloma. Al cabo de otra semana vuelve a mandar la paloma, que ya vuelve con una hoja de olivo. Este dato es importante porque nos ayudará también a reforzar cuál de las dos hipótesis que presentaremos a continuación acerca de cuál era el mes 11, ¿no? De cuál era el mes 1 cuando se nos explica en la palabra, ¿no? Y finalmente, bueno, pues ahí está, al cabo de una semana se vuelve a mandar la paloma ya no regresa, quiere decir que la tierra ya está totalmente seca. Noé quita la cubierta del arca y finalmente, el mes 2, día 27, pues la tierra ya está totalmente seca y Dios ya manda a todos pues que salgan del arca, ¿no? Esta es la cronología de lo que aconteció, muy bien explicada en la Biblia. Pero claro, aquí siempre surge la misma duda, ¿no? ¿A qué meses se está refiriendo la palabra de Dios cuando nos dice, por ejemplo, aquí mes 2, ¿no? O cuando aquí nos dice el mes 1, día 1. El mes 1 en el calendario hebreo era el mes de Nisan, ese era el primer mes, no era Tisri. Lo que acontece es que el pueblo, Nisan sea el primer mes del calendario hebreo, es algo que se establece tras la salida de Egipto del pueblo de Israel. Ahí Dios les dice que ese será su primer mes, el mes de Nisan. Entonces muchos dicen, yo también de alguna forma pensaba de esta forma, quizá ahora no estoy tan en sintonía, pero bueno, da igual porque la cronología general no cambia, sea una opción o sea la otra. Pero fijémonos una cosa, muchos dicen que el mes 1 no podía ser Nisan porque el diluvio fue antes de esa salida de Egipto, por tanto, aquí se debe estar refiriendo a la forma de contar antigua, que era, el mes 1 era Tisri. Entonces dicen, bueno, pues esto, efectivamente el mes 1 en el relato del diluvio fue Tisri, y así los demás ordenados de esta forma. No digo que no fuera así, puede ser que fuera así, Sin embargo, hay otra opción, hay otra opción. ¿Y cuál es esta opción? Nosotros sabemos que en la Biblia hay lo que se llama anacronismos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es un anacronismo? Si tú, por ejemplo, estás viendo una película de la antigua Roma y allí sale un actor con un reloj, ¿no? en el brazo, dirás, bueno, pues esto no corresponde con su tiempo, por tanto aquí se ha producido un anacronismo, ¿no? Entonces esto sería lo que sería un anacronismo. También hay palabras que son un anacronismo. Por ejemplo, yo puedo decir que la antigua Roma invadió España, ¿no? O conquistó España hace muchos siglos, ¿no? Claro, España en ese momento no existía. Existía una tierra donde habitaban íberos, donde habitaban celtas, pero no había eso no se conocía como España en ese momento, ¿no? Pero para que todos me entendáis, digo pues que la tierra, la antigua Roma conquistó España, ¿no? Esto también sería un anacronismo. En la Biblia también hay anacronismos de este tipo. Por ejemplo, tenemos este anacronismo en Génesis 47:11. Nos dice, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Todos los que hayáis visto el documental que nos mandó Pep en su momento de Patrones de Evidencia, veréis que esta tierra de Ramesés, esta ciudad de Ramesés, estaba ubicada en la tierra de Gosén, donde el pueblo hebreo entró y se instaló cuando entró en Egipto, guiados pues por Jacob, se instalaron en la tierra de Gosén, y entre la tierra de Gosén, uno de los sitios más poblados por ellos fue precisamente la ciudad de Ramesés. Pero la ciudad de Ramesés, en los días del pueblo hebreo, no se llamaba así, se llamaba Avaris. Entonces, claro, ¿qué aconteció? ¿Qué pasó aquí? Esto ha confundido luego muchas cosas, ¿no? Porque dicen, hombre, si el pueblo hebreo cuando ocupó Egipto lo hizo en la ciudad de Ramesés, quiere decir que fue en los días de Ramsés. Claro, los días de Ramsés cronológicamente fueron posteriores a cuando realmente salió el pueblo de Israel de Egipto, fue posterior ese faraón. Entonces aquí hay un poco de lío. En realidad, como digo, el pueblo de Israel se instaló
en la ciudad de Avaris, como presentaremos cuando llegue el momento de presentar esta cronología, y así conocían los hebreos esa ciudad. Al cabo de un tiempo, cuando después de la salida de los hebreos de Egipto subió un faraón que se llamaba Ramsés, ese faraón quiso rebautizar la ciudad y le puso el nombre de Ramesés. Entonces, ¿qué sucedió luego con el tiempo? Bueno, pues ¿cómo es que la Biblia no dice Avaris y dice Ramesés? Pues probablemente un escriba, para hacerse entender mejor al pueblo de Dios, en vez de decir Avaris, que en ese momento quizá ya no conocía a nadie el nombre de esa ciudad por ese nombre, pues quiso poner el nombre actualizado de Ramesés. Esto también acontece, por ejemplo, cuando se nos relata la conquista y eventos del pueblo de Israel en relación a los amorreos que habitaban Canaán antes de que el pueblo de Israel lo ocupara, y se dan nombres hebreos, no el nombre de las ciudades originales cananeas que en ese momento había, ¿no? Todo esto son anacronismos. Bueno, ¿todo esto por qué lo digo? Bueno, porque probablemente que en la Biblia se nombrara el mes 1 y el mes 2 y el mes 3 en el diluvio, probablemente, una hipótesis sería que el escriba quiso adaptar ya el nombre de los meses en relación a como ya lo conocía el pueblo hebreo en esos momentos ya totalmente popularizado, ¿no? El mes 1, ¿cuál era? Nisan, por tanto, el escriba ya puso los meses ordenados con la numerología correcta del calendario ceremonial, del calendario judío que ya todos manejaban, y por tanto, en definitiva, el mes 1 no fue Tisri, sino que realmente fue Nisan, ¿no? Aunque, bueno, esta sería un poco la explicación, ¿no? A mí, desde luego, me encaja más esta opción, ¿no? De que realmente el pueblo hebreo, pues, que el diluvio aconteciera teniendo en cuenta el calendario judío ya correcto de que el mes 1 era Nisan, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque si nos fijamos, ya aplicando todos estos datos que hemos dado en el cuadro cronológico, vemos que el 27 de Iyar, que era el segundo mes del calendario judío, pues es cuando finalmente Noé baja ya del arca y ocupa la nueva tierra, ¿no? Claro, eso lo hizo en plena primavera, lo hizo en plena primavera, entonces la rama de olivo también que trae la paloma, también la trae entonces en primavera, o sea, ¿cuándo rebrotan las cosas, no? Rebrotan en primavera, con lo cual a mí me parece que encaja quizá algo mejor, ¿no? Que Noé y sus descendientes y sus hijos pudieran ocupar esa nueva tierra pues en primavera y no en pleno otoño y tener que afrontar todo el invierno. Pero bueno, esto es, ya digo, es una hipótesis que cualquiera de las dos pues tiene sus argumentos, no hay más, y además cualquiera de hipótesis que se escoja no cambia la cronología general. Es verdad que si se escoge una o se escoge la otra, el diluvio, si escoges una hipótesis, aconteció en el año 2348 y si escoges la otra, ocurrió en el 2347 a.C. Pero como el año era un año completo que iba de Tisri a Elul, esto no cambia la cronología general. Esto quiero que quede claro para no crear confusión. Y bueno, pues hasta aquí esta primera parte de esta cronología, que bueno, iremos pues avanzando siempre que sea el momento de presentar el culto y nada más. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por todo lo que haces, por ayudarnos, por darnos esa plena seguridad de salvación en el nuevo pacto. Ayúdanos a permanecer en él, a no salir en ningún momento de la protección que tú nos das. Ayúdanos a tener fe en ti y a dejar que tú hagas en nosotros y nos puedas ir transformando plenamente. Padre, ayúdanos también a acabar de pasar este sábado correctamente, también a poder presentar esta tarde, si Dios quiere, pues testimonios y después ese encuentro con jóvenes, para que todo vaya avanzando y cada vez la verdad pueda llegar a más personas y pueda aposentarse mejor en todos nosotros. Perdónanos todos nuestros pecados, Señor, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.